Buenas, les saluda nuevamente el profesor Sebastián y el día de hoy nos corresponde trabajar con el tema de multiplicación de polinomios. Anteriormente habíamos trabajado los primeros dos tipos, los cuales son monomio por monomio y monomio por polinomio. El día de hoy trabajaremos el último tipo, polinomio por polinomio. Para multiplicar polinomios simplemente se debe multiplicar cada uno de los términos o cada término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio, ¿sí? Para entender mejor este procedimiento vamos a trabajar directamente con un ejemplo, el cual ya tengo por acá, y así ver cuáles son los pasos para multiplicar los polinomios y resolverlo. Nos vamos a dar cuenta que es un procedimiento muy sencillo. Entonces, multiplique los siguientes polinomios, nos indica el ejemplo: 4x cuadrado más 2x por 5x más 8 menos 3x cuadrado. Son dos polinomios ya que cada uno posee más de un solo término, ¿ok? Cuando es más de un solo término ya se considera polinomio, ¿sí? Entonces, el primer paso sería multiplicar el primer término del primer polinomio, ¿sí? Por cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces, del primer polinomio, ¿cuál es el primer término? Es el que estoy marcando ahorita en pantalla, que sería 4x cuadrado, que justamente yo lo coloqué aquí en un paréntesis. Entonces, este primer término del primer polinomio lo voy a multiplicar por los términos del segundo polinomio, que serían todos estos que estoy marcando ahorita en pantalla, ¿sí? Entonces, aquí abajo igual los puse para entenderlo de mejor manera, con un par de flechitas. Significa que vamos a multiplicar 4x cuadrado por este término, voy a multiplicarlo por este otro término y por este otro término. Y pues descubrir cuáles son los resultados. Entonces empezamos a multiplicar. 4 por 5 resulta lo que son 20. ¿Ok? Ahora x cuadrado, que está por acá, lo voy a multiplicar por x, y x cuadrado por x nos resulta x a la 3, ¿sí? Entonces, en otras palabras, al multiplicar 4x cuadrado por 5x nos resulta ¿cuánto? Nos resulta 20x al cubo, ¿sí? Voy a seguir con la otra multiplicación. 4x cuadrado por 8. Entonces 4 por 8 nos resulta ¿cuánto? 32. Y x cuadrado por nada, pues sería simplemente x cuadrado. Entonces al multiplicar 4x cuadrado por 8 sería 32x cuadrado. Y por último, con el tercer término del segundo polinomio, 4 por menos 3 nos resulta ¿cuánto? Menos 12, y x cuadrado por x cuadrado nos resulta x a la 4, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Repito, multiplicar el primer término del primer polinomio, que es 4x cuadrado, por todos los términos del segundo polinomio, que son estos, y obtuvimos este primer resultado, ¿ok? Ahora el paso 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar ahora el segundo término, ¿sí? El segundo término del primer polinomio. Entonces, el primer polinomio, el segundo término sería ¿cuánto? 2x, que fue justamente lo que encerré en paréntesis. Y este lo voy a multiplicar por todos los términos del segundo polinomio. Es decir, vamos a volver a repetir ese procedimiento. Entonces, multiplico 2x por 5x, ¿cuánto me resulta? Nos resulta 10x cuadrado, ¿sí? 2x por 8, ¿cuánto nos resulta? Nos resulta 16x. Y por último, 2x por menos 3x cuadrado, ¿cuánto nos resulta? Da como resultado menos 6x al cubo. Este tipo de multiplicación ya lo habíamos trabajado anteriormente, el cual era monomio por monomio. Entonces, si se les dificulta un poco, solamente es que estudien el tema que habíamos trabajado anteriormente. Ahora, si tuviéramos, o si el primer polinomio tuviera más términos, repetimos el proceso hasta finalizar. Es decir, si aquí no fuera un binomio, sino fuera un trinomio o demás términos, pues vamos a repetir el mismo procedimiento con todos los términos que tengo. ¿Okay? Ahora, por último, reducimos términos semejantes de los resultados de las multiplicaciones anteriores. Recordemos que para reducir los términos semejantes solo operamos los coeficientes numéricos y copiamos la variable que se repite con su exponente correspondiente, ¿sí? Para ello podemos encerrar los términos semejantes en figuras geométricas. Entonces, los resultados que teníamos anteriormente, que estoy marcando en pantalla, este y este, lo voy a anotar todo junto, ¿sí? Que está apareciendo ahorita en pantalla.
y voy a ver cuáles son los semejantes y lo puedo encerrar en figuras geométricas para facilitar el procedimiento. Entonces, ¿cómo sabemos que es semejante un término a otro? Porque tiene la misma variable con el mismo exponente. Por ejemplo, el primero, 20x al cubo. ¿Cuál es la variable? X. ¿Y cuál es el exponente? 3. X al cubo. ¿A qué término es semejante? Es semejante a menos 6x al cubo. Entonces, ambos términos los encierro en este caso en un círculo azul y un círculo azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque son semejantes. Si existiera otro que fuera x a la 3, también lo encierro en un círculo azul. Ahora vamos con el siguiente término, 32x cuadrado. ¿A qué término es semejante? Observo que es semejante a 10x al cuadrado porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces ambos términos los encierro en este caso en un rectángulo rojo, ¿verdad? Si existiera otro término que igual fuera x cuadrado, lo vuelvo a encerrar en un rectángulo rojo. 12x a la 4. Si observan, no hay ningún otro que sea x a la 4, por lo tanto no tiene semejantes, así que simplemente lo copié en la parte de abajo, ¿sí? Vamos con el siguiente término que nos faltaría, que es 16x. 16x tampoco tiene ninguno semejante, por lo tanto simplemente lo copio, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los términos que encerré en figuras? Simplemente los voy a reducir. Entonces, por ejemplo, 20x a la 3 menos 6x a la 3, 20 menos 6 nos resulta ¿cuánto? Nos resulta más 14x a la 3, ¿sí? Lo copié aquí abajito. Lo mismo con las otras dos cantidades que están encerradas en rectángulos. 32x al cuadrado más 10x al cuadrado, 32 más 10 me resulta más 42x al cuadrado, ¿sí? Entonces estos dos serían mis resultados. Y lo voy a juntar todo en una sola respuesta, ¿verdad? Entonces dice acá, por lo tanto, el resultado de la multiplicación de los dos polinomios que les había mencionado anteriormente es igual a, observen, que copio el resultado de esta reducción de términos semejantes, ¿sí? 14x a la 3 lo copié por acá, ¿sí? El resultado de operar estos semejantes que los cerré en rectángulos, que serían 42x cuadrado, lo volví a copiar, ¿sí? Y estos dos términos de menos 12x a la 4 y más 16x, como no tienen ninguno semejante, simplemente los volví a copiar. Como dice acá, si observa los términos menos 12x a la 4 más 16x no tienen semejante, por lo tanto, solo lo copiamos. Entonces, como ya no hay ninguno semejante aquí, ya no se puede reducir nada, decimos que ese es el resultado de multiplicar estos dos polinomios. Y este es el procedimiento que debemos llevar a cabo cuando encontremos cualquier polinomio que debamos multiplicar.